No, pregunto porque yo la semana pasada no pude venir a dar clase. Entonces, en realidad, estas clases son las recuperaciones de la semana pasada y tocaba dar esperanza y varianza. Justo cuando entraste, estábamos hablando del ejercicio de Mariana y capaz que fue como medio mucho. Porque se supone que en esta clase no se había hablado varianza y esperanza todavía. Por eso te pregunto, ¿cómo andabas con esperanza? ¿Y cómo anduviste con los ejercicios de esperanza? No sé si pudiste hacerlos, si te trancaste en alguno. Si te gustaría ver alguno. Bien. Entonces, si quieren, no sé, ¿pudiste hacer alguno de estos ejercicios? Si no, hacemos alguno medio para practicar, para recordar un poco más. Entonces, hago un mini resumen de esperanza y vemos. Yo te pido, Mariana, que si te aburrís, por favor, un poquito de paciencia, y después empezamos con varianza. Entonces, esperanza. Entonces, ¿qué representa la esperanza? De vuelta es, esperanza también se le dice valor esperado. Entonces, ahí me está diciendo, valor esperado es como un promedio. En la normal, por ejemplo, lo podemos hacer el cálculo si quieren, en la normal me da justamente lo que llamamos media. ¿Se acuerdan cuando X era una variable normal de parámetros mu, que era la media, y deviación estándar sigma? Entonces, ahora vemos cómo se calcula, pero la esperanza, en este caso, me va a dar justamente la media. Digo esto para una ayuda de memoria, si quieren, de qué representaba la esperanza. ¿Es la media o el promedio? Entonces, ¿cómo se calcula la esperanza? Tenemos dos casos. Si X es discreta, entonces la esperanza de X es la suma de los, vamos a ponerlo así, de los K en el recorrido de la variable de K por la probabilidad de que salga K. Esta es la definición, digamos. La esperanza se calcula como sumo en todos los posibles valores del recorrido, sumo K por la probabilidad de que salga ese K. En el caso continuo, va a ser muy similar, solo que en vez de una suma tengo una integral, y en vez de una probabilidad lo que voy a tener es una densidad. Pero va a ser la misma idea, voy a tener el valor que toma por la densidad de que tome ese valor. O sea, la probabilidad de que tome justo ese valor es 0, cuando es continua, pero tenemos la densidad en ese valor. Entonces, conociendo la densidad o la función de probabilidad, en principio puedo calcular esperanza. Digo en principio porque capaz la integral o la serie o la suma esta es muy difícil, pero en principio ya está. No, es que Lucas, por eso, pero esta clase era para ver esto. Ella va un poquito más adelantada, pero esta clase en principio era para ver esto. O sea que por eso no te preocupes. Bien. Entonces escribo unas propiedades un poquito y hacemos algún ejercicio. Propiedades de esperanza. Bueno, una que es súper útil y usamos pilas, que es lineal. Entonces, ¿qué quiere decir que sea lineal? Bueno, que yo tengo una constante A por una variable aleatoria más otra variable aleatoria, esto me da la constante A por la esperanza de la primera más la esperanza de la segunda. Lo mismo si estoy multiplicando a la segunda, digo. No importa, las constantes salen para afuera y se separa bien la suma. Después, si X e Y son independientes, entonces la esperanza de X por Y... estoy mostrando el práctico. Hace rato que venía escribiendo. Perdón. Ahí había escrito el caso discreto que daba, el caso continuo como era.
Gracias por avisar, Lucas. Si X se hizo independiente, entonces la esperanza del producto me queda el producto de las esperanzas. Si X es constante, entonces la esperanza me da la constante. Podemos poner, por ejemplo, X igual a. Entonces la esperanza de X me da justamente la constante. Es bastante creíble y fácil de demostrar. Si X es una constante, quiere decir que el recorrido de X es igual a solamente ese valor, y la probabilidad de que se haga ese valor es 1, porque es el único valor. Entonces me queda 1 por la probabilidad, o sea, la esperanza me queda 1 por la probabilidad que salga, perdón, A por la probabilidad que salga A. A por 1 es A. Es un caso discreto. Como es el único valor que toma, me queda A por la probabilidad que salga ese valor. Como es el único valor, es 1. Tenemos eso. Y bueno, con eso andamos. Con eso y con la que iríamos arriba de la función que andamos. Veamos algún ejercicio. El 3, por ejemplo. Dice, la función de densidad de la variable X mide los diámetros de paso de los hilos de la rosca de una pieza, está dada por esta fórmula. Tenemos una cierta variable aleatoria X que mide eso, mide los diámetros de paso de los hilos de la rosca de una pieza, y me dice que la función de densidad es esta. La primera pregunta, ¿es una variable continua o discreta? Continua. ¿Bien? Siempre que nos diga densidad, ya tenemos que entender que es una continua. Entonces me pide calcular, parte 1, calcular el valor esperado. Está de vuelta, valor esperado es lo mismo que la esperanza. Entonces, como es continua, me va a quedar la integral. La esperanza va a ser la integral, en principio, en todos los reales, de X por la densidad de X. Ahora, fuera de 0, 1, la densidad vale 0. Entonces no importa cuánto vale X, X por 0 me va a dar 0. Así que en el fondo simplemente tengo la integral entre 0 y 1 de X, y ahí la densidad vale 4 sobre pi por 1 más X al cuadrado. Entonces la esperanza va a ser esa integral que está ahí. Si quieren pongo 4X. ¿Sí hasta ahí se entiende? Bien. ¿Cómo integramos eso? Ahí va, podemos sacar el 4 y el pi. Queda la integral entre 0 y 1 de X sobre 1 más X al cuadrado de X. Y luego, no sé, yo lo hice con un cambio de variable, pero capaz que es conocido. ¿Cuál sería el cambio de variable sino que podemos usar? A ver, ¿cuál es el que nos serviría acá para hacer la cuenta? Vale X al cuadrado y un poquito más. Si sumamos 1 también nos sirve, porque después cuando derivemos, el 1 se va. Entonces,
La parte importante es ese x al cuadrado, pero el 1 más. Entonces el de u va a ser la derivada de este, que va a ser 2x de x. Ahora multiplico y divido entre 2. Entonces, multiplico por 2 y divido entre 2. Perfecto. Sigo acá abajo. Así que va a ser 4 dividido 2, 2. Así que 2 sobre pi por la integral. Y bueno, cuando x vale 0, el u vale 1. Cuando x vale 1, el u vale 2. Entonces la integral entre 1 y 2, t. Arriba tengo el du y abajo tengo u. Así que du sobre u. Y ahora sí, ¿cuál es la integral de du sobre u? O de 1 sobre u. Si quieren, 1 sobre u por du. Logaritmo, ahí va. Así que va a ser 2 sobre pi por el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1. ¿Hay algo más que puedo hacer ahí todavía? Para simplificar un poquito. Bueno, podría juntar los log. Pero en realidad otra cosa también puedo hacer. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 siempre vale 0, sin importar la base del logaritmo. Entonces me queda el logaritmo de 2 menos 0, el logaritmo de 2. Así que al final del día, la esperanza de esta variable aleatoria va a ser 2 logaritmo de 2 sobre pi. De ahí respondo a la primera parte, la primera pregunta. Calcular la esperanza va a tener que ser eso. Bien. ¿Duda de esto? Entonces después lo que me pide es calcular, si tenemos esta variable aleatoria y igual 3x más 1, ¿cuál es el valor esperado o la esperanza de esa variable? Entonces, parte B o parte 2, tenemos que y es 13x más 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular la esperanza de y? O sea, esto va a ser la esperanza, o sea, y es 3x más y, entonces la esperanza de 3 veces la variable x más 1. ¿Y ahí qué puedo hacer? Ahí va a usar que es lineal. Exacto. Entonces, en un principio, si yo no supiera que es lineal, tendría que poder calcular la densidad de esta variable. Y después hacer la integral de x por la densidad de esta variable, y bueno, ahí me va a dar. Pero sabiendo que es lineal, la cuenta es rapidísima, porque me queda 3 veces la esperanza de x más la esperanza de 1. ¿Cuánto es la esperanza de 1? O sea, 1 es una constante. Entonces, la esperanza de una constante, ¿cuánto daba? Ahí va, está la misma constante, en este caso 1. Y la esperanza de x fue lo que hicimos recién. 2 veces el logaritmo de 2 sobre pi. Así que juntando todo vas a
6 veces el logaritmo de 2 sobre pi más 1. Y esa va a ser la esperanza de la variable i. Ahí nos ahorramos de calcular la función de densidad de i. Y de integral de vuelta. Porque capaz que justo la densidad no es difícil hallarla, pero a la integral después se complica o algo. Bueno, acá nos obviamos todo eso simplemente usando de que es lineal. Entonces, como la i se consigue a partir de la x con una transformación lineal, ya está. Usamos que es lineal. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas de esto? Bueno, seguimos entonces. Veamos un poco de varianza entonces, que es como el otro parámetro que tenemos para empezar. Entonces, la esperanza o el valor esperado es la media, y después tenemos la varianza. La varianza se define como la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. Esto es una constante, porque la esperanza es un número real ya. Entonces a la variable x le estoy restando la esperanza de x, y eso estoy elevando al cuadrado, y a esa nueva variable le estoy calculando la esperanza. Si quieren, lo podemos pensar así. Supongamos que x es discreta, entonces bueno, toma valores en 1, en 2, en 3 y en 4. En 1 está por acá, en 2 está por acá, en 3 está por acá y en 4 está por acá. Y la esperanza es la media, dijimos, es el promedio. Entonces la esperanza podemos pensarlo como una línea recta. Estoy siendo súper esquemático, para entender un poco qué es la varianza. Entonces, ¿qué está haciendo esta acá adentro? Está haciendo, o sea, cuando yo recorro los valores posibles de x, toma la distancia entre 1 y el promedio, o sea, la línea roja, y eleva al cuadrado. Toma la distancia entre el valor posible que toma 2 y eleva al cuadrado. Toma la distancia entre este y eleva al cuadrado y así. Y después está sumando esas distancias, ¿no? Porque la esperanza de por sí era una suma de los valores posibles, o sea, de 1 por la probabilidad de que pase eso, 2 por la probabilidad de que pase eso. Lo podemos pensar como esto, como que está sumando el cuadrado de las distancias. Entonces, por eso la varianza nos da una idea de dispersión, o sea, de qué tan lejos podemos esperar que caigan los datos de la media. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Entonces, con esa idea en mente está bueno para empezar. Después vamos a ver otras interpretaciones un poco más formales, pero la idea es, la varianza me está diciendo, bueno, ¿qué tanto es probable de que caigan valores lejos de la media? Y una manera de acordarse de eso, así como decíamos que en el caso de la normal, la esperanza me da justamente la media, lo que tenemos es que
la desviación estándar, que es lo que aparece en la normal, es justamente la raíz de la varianza. Entonces, desviación estándar. Y se acuerdan que en la normal la desviación estándar me decía qué tan ancho o fino era la campanita de Gauss. Entonces, mientras más grande la varianza, va a ser más ancha la campana. Mientras más chica la varianza, va a ser más compacta la campana. De vuelta, lo hago con el ejemplo de Gauss, porque creo que es el más visual, pero esto vale para cualquier variable. Tenemos la media, que sería la esperanza, y podemos tener el caso de una desviación estándar chiquita, o sea, todos los valores o la gran mayoría de los valores se concentran cerca de la media, esto es sigma chico, de otra, sigma chico es equivalente a varianza chica, y el otro caso, el caso contrario sería algo así, donde bueno, no están tan concentrados alrededor de la media, sino que bueno, puede ser que es bastante probable que me toquen valores lejos. Acá no, acá valores lejos es muy poco probable. Pero acá puede ser con probabilidad alta que me toque un valor lejos. Voy a hacer de vuelta esa campana. Entonces acá lo que tengo es una desviación estándar o una varianza grande. Bien. Entonces de vuelta, esto solo es en el caso, el dibujito solo es en la normal, pero es esa idea. Si la varianza me da algo chiquito, es de esperar que cuando yo haga un experimento, o sea, si lo repito muchas veces, digamos, la mayoría de las veces, el resultado esté cerca de la esperanza, cerca del valor esperado. Ahora, si la varianza es muy grande, puede pasar que con probabilidad alta me toquen valores lejos de la media. Pueden pensarlo acá. Para que la varianza sea chica, quiere decir que estas distancias, las rosadas, son chiquitas. Entonces es como que en realidad los puntitos estuviesen acá y acá bien cerquita. Casi todos los valores están cerca de la media, que es la recta roja. En ese caso la varianza es chiquita. Ahora, para que la varianza sea grande, lo que tiene que pasar es que esas distancias sean grandes. Entonces, vamos a pensar como el caso muy extremo de que tenemos algo así. Los valores que toman, yo hago un experimento y la probabilidad de que toque 1, que es mayor que 0, y el 1 está muy lejos de la media. No me da algo cerquita de la media, sino es que sería como este caso, digamos. Agarrar por acá un 1 y que la probabilidad de eso sea muy alta. O sea, muy alta me refiero que no es casi 0. Que bueno, realmente es probable que pase. Esto está bueno tenerlo en mente. La esperanza es como el promedio, es el promedio, y la varianza me dice la dispersión, la información de la dispersión o de qué cerca o lejos yo puedo esperar que caigan los valores. Entonces, primera observación es que la formulita esta no es muy fácil de usar. Porque bueno, en el caso discreto hay que conocer la función de probabilidad de esto, en el caso continuo hay que conocer la densidad de eso. Y por lo general uno conoce la densidad de X nada más, no de todo eso. Pero usando de vuelta que es lineal y usando que es lineal nada más, lo que nos queda es que esto es lo mismo que la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X, todo eso al cuadrado. Y esa cuenta es más fácil de hacer. Por lo general entonces vamos a usar la segunda formulita. ¿Eso se entiende? Sí. Entonces veamos algunas
de la varianza y veamos ejemplos de calcular varianza. Sí, propiedades. Primero, la varianza siempre es algo positivo o cero. ¿Se dan cuenta por qué es eso? A partir de la definición. La idea es, si quieren pensemos en el caso discreto primero, cómo se calculaba esto era el valor que toma esto por la probabilidad que tome ese valor. Ahora, la probabilidad de algo siempre es positiva a cero. Y el valor de esto siempre va a ser positivo a cero, porque es algo al cuadrado. Entonces, me queda algo positivo a cero por algo positivo a cero, más algo positivo a cero por algo positivo a cero, más, y así. Como siempre estoy sumando cosas que son positivas a cero, el resultado es positivo o cero, no puede ser negativo. En el caso de la integral va a ser lo mismo, en el caso de sea continua, el integrando es algo que es no negativo, digamos, es o positivo o cero. Entonces la integral de algo positivo o cero me da positivo. Es buena más que nada para chequear, si ustedes calculan la varianza de algo y le das negativo, bueno, cuidado, algo hicieron mal, porque la varianza siempre es positiva o en el peor de los casos, cero. De hecho, en el mejor de los casos, cuando la varianza es cero es que los datos tienen muy poquito error, básicamente. Y de hecho podemos escribirlo, ¿no? Si la varianza de x es 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entonces x menos la esperanza de x es 0. O sea, esto al cuadrado tiene que ser 0 para todo valor. De vuelta, porque estamos sumando esa cantidad o integrando en el caso continuo esa cantidad en el recorrido de la variable x. Y si yo estoy sumando cosas positivas y me da 0, quiere decir que cada uno de los sumandos vale 0. Dale, Mariana, que pases bien. Entonces, cada uno de estos sumandos tiene que ser 0, pero esto es algo que está al cuadrado. Entonces, si algo al cuadrado vale 0, el otro también vale 0. Entonces, la variable x, para cada valor a, tiene que ser igual a la esperanza. Pero la esperanza es una constante. La variable x, en principio no, la variable x puede tomar distintos valores, o también es una variable, pero la esperanza es una constante. Pero entonces, si la varianza vale 0, lo que va a terminar pasando es que la variable 3 es constante, solo toma un valor. Digamos, existe. Vamos a cambiar la letra acá. Vamos a ponerle x el parámetro. Existe una real tal que la variable aleatoria, digamos, la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a es 1. Básicamente el caso que hacíamos hoy en que hay, es una variable discreta que solo toma un valor. Toma valor a con probabilidad 1 y cualquier otro valor tiene probabilidad 0. Bien. Así que varianza 0, si calculamos la varianza y nos da 0, está pasando eso. Después, si x e y son independientes, en el caso de la esperanza decía que el producto, o sea, la esperanza de x por y me queda el producto de las esperanzas. En el caso de la varianza, me dice que la varianza de x más y es la suma de las varianzas. O sea, es una especie de linealidad con la suma, pero que solo vale cuando x e y son independientes. Entonces hay que tener cuidado. En la esperanza siempre es lineal, la varianza está bien con la suma, siempre y cuando las variables sean independientes.
En el caso de arriba, ¿te referís acá? No, no puede ser directamente continuo. Justamente el recorrido es un solo valor. Si vos calculás la varianza y te da 0, el recorrido es un solo valor. Pensá en el ejemplo este. Que la varianza sea 0 quiere decir que en cada punto está justamente en la media. Porque entonces las distancias rosaditas siempre valen 0. Entonces el recorrido solamente toma ese valor. Si el recorrido solo toma un valor, es una variable discreta. Tenemos eso, tenemos que la varianza de x más una constante es la varianza de x. Todo esto se prueba usando la definición nada más, manipulando un poco la definición y sale. Si querés lo vemos, si no hacemos ejercicio como prefieres. Varianza de una constante por la variable aleatoria va a ser la constante al cuadrado por la varianza de x. Entonces, observación importante, cuidado, la varianza no es lineal. La esperanza sí, pero la varianza no. Y con eso creo que andamos bien para hacer ejercicios. Entonces, por ejemplo, tenemos acá unos puntos para divertirnos. Ejercicio 6, práctico 7, nos pide calcular la esperanza y la varianza de cada una de estas distribuciones. Una uniforme discreta, una uniforme continua, una de Poisson, una exponencial y una geométrica. Entonces, empecemos, por ejemplo, con la uniforme discreta. X es una variable uniforme en los discretos 1n. ¿Cómo era la esperanza en el caso de una variable discreta? ¿Te acordás? Digo, X es una variable discreta. Yo quiero calcular la esperanza. Entonces, ¿cómo era la formulita de la esperanza? O sea, con palabras, igual que lo que tenía que hacer yo. La idea es que, por definición, es la suma de los k en el recorrido de la variable por k, o sea, de k por la probabilidad de que salga ese valor. Entonces, ¿qué necesito conocer para poder calcular la esperanza? Necesito conocer el recorrido para ver dónde varía el índice k, y necesito conocer la probabilidad de cada uno de los elementos del recorrido. Conociendo esas dos cosas, en principio puedo plantear la cuenta. Después, bueno, veré si la puedo resolver o no. Pero sí o sí tengo que conocer esos datos. ¿Sí se entiende eso? Ahí va. Como estamos en un uniforme de una n, el recorrido nuestro es justamente de una n. Y como es uniforme, siempre la misma, estoy de acuerdo. ¿Y cuánto vale? La letra nos dice que es una uniforme con una n. Entonces, a partir de eso tenemos que poder saber cuánto vale. ¿No? O sea, es una probabilidad, entonces la suma en todos los posibles me tiene que dar 1. Estoy diciendo que es constante y tengo n sumandos. Entonces, n veces la constante me tiene que dar 1. Entonces, ¿cuánto vale la constante? N por la constante me da 1. Ahí va, 1 sobre n.
Si no me doy cuenta, no me acuerdo, hago eso. Yo sé que la suma en todos los posibles valores me tiene que dar 1. Sabiendo que es constante, o sea que vale lo mismo para cada una, bueno, la suma en todo va a ser n por la constante, eso tiene que ser 1 de espejo. Así que en principio tengo todos los ingredientes para poder plantear la cuenta. Entonces veamos cómo sería. La esperanza de x va a ser la suma desde k igual 1 hasta n de k por 1 sobre n. Ahí la suma es en k. ¿Qué puedo hacer ahí para empezar a resolver esa suma? En un principio, ¿cómo es el factor S1 sobre n comparado con la variable que estoy sumando, que es k? Ahí va, es constante. Y entonces, como estoy en una suma, ¿qué pasa con la constante? Se está multiplicando. Sale para afuera, n veces, o sea, está, ¿cómo sería esto? Sería 1, si querés, por 1 sobre n, más 2 por 1 sobre n, más 3 por 1 sobre n, y así. Entonces en cada uno tengo el factor 1 sobre n. Entonces podemos sacar de factor común el 1 sobre n. Si lo escribimos con el símbolo de sumatoria, simplemente nos queda 1 sobre n por la suma, desde k igual 1 hasta n de k. Como es una constante que está multiplicando, sale para afuera de la sumatoria. ¿Y ahora cuánto es la suma de k igual 1 hasta n? O sea, estoy sumando 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, hasta n. Así te acordaste el resultado ese porque es un resultado conocido. No agregamos factorial. Es lo que se llama la suma de Gauss. Lo ponemos acá. La suma de los primeros n naturales da n por n más 1 dividido 2. Bien. Suma de Gauss, se llama esto. Es una manera rápida de sumar los primeros n naturales. Entonces, bueno, me va a quedar 1 sobre n por n más 1 sobre 2. ¿Qué puedo hacer ahí? Cancelar n's, perfecto. Entonces puedo cancelar este con este, así que al final del día la esperanza de mi variable va a ser n más 1 sobre 2. Bien. Y ahí terminé la parte de la esperanza. Bueno, siempre que tengamos tiempo, digamos, ¿no? Capaz de ver un parcial, no hay mucho tiempo, pero practicando está bueno. Ver si tiene sentido esto, lo que nos da, con la intuición esa de que la esperanza es como un valor medio. Entonces, por ejemplo, si n es igual 2, estoy tomando en un intervalo no, en realidad porque son puntos discretos, pero estoy tomando de forma uniforme un punto entre 1 y 2. ¿Esto qué me da? Me da 3 medios. No me dice que la esperanza es 3 medios. 3 medios es justo la mitad entre 1 y 2. Entonces, este ejemplo está bueno porque los valores que puede tomar la variable es 1 o 2, pero la esperanza me dio 3 medios, y la esperanza nunca la puede tomar la variable.
Entonces está bueno para ver eso. La esperanza es un promedio, pero no quiere decir que haya algún valor donde X tome ese valor. O sea, puede ser que nunca tome, como en este caso. Puede haber otro caso cuando n es igual a 3, donde estoy tomando de manera uniforme un punto, 1, 2 o 3, y ahí me queda 3 más 1, que es 4, sobre 2. Me queda justo acá la esperanza. Otra vez me queda en la mitad, eso es porque es uniforme, pero este es un caso donde sí, la variable aleatoria puede efectivamente tomar el valor de la esperanza. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Entonces veamos la varianza ahora. A ver cuánto es la varianza de esta variable aleatoria. Entonces para la varianza, vamos a buscar la formulita, que es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado. Esta parte en principio ya la tenemos, o sea que habría que elevar al cuadrado nada más. Hay que calcular la otra. Bien. Y para eso usábamos aquella propiedad que vimos hoy al principio de la función g. La esperanza de x al cuadrado, en el caso discreto, es la suma de k en el recorrido de la variable de la función de probabilidad en el valor k. Si fuese la esperanza de x, acá viene un k, y cuando es la esperanza de x al cuadrado, me queda un k al cuadrado. Eso fue lo que estábamos viendo hoy cuando vos entraste, creo. O sea que es idéntico a lo que hacíamos recién, pero en vez de poner un k, hay que poner un k al cuadrado. ¿Sí se entiende cuál es el cambio que hay que hacer? Bien. Entonces, en nuestro caso va a quedar la suma desde k igual 1 hasta n de k al cuadrado, y la probabilidad, como era un uniforme de A1 a n, era 1 sobre n. Entonces, al igual que antes, podemos sacar el 1 sobre n para afuera, y nos queda la suma de k igual 1 hasta n de k al cuadrado. Esto también es una suma conocida. Ojo, que sea conocida no quiere decir que sea fácil de recordar. Yo no me acordaba y cuando lo preparé el ejercicio me tuve que fijar. ¿Tá? Pero te digo cuánto da. Esto da n por n más 1 por 12n más 1 sobre 6. Digo, si querés probarlo es por inducción. Son ejercicios que por lo general se hacen en cálculo 1. Probás el caso base con n igual 1, ahí funciona. Y bueno, después con inducción puedes probar lo que siempre vale. Así que esto de acá va a ser 1 sobre n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y de vuelta, ¿qué puedo hacer ahí? Otra vez los n, exacto. Entonces, la esperanza de la variable x al cuadrado va a ser n más 1 por 2n más 1 dividido 6. Y entonces, bueno, la varianza va a ser eso, n más 1 por 2n más 1 sobre 6, menos la esperanza de x al cuadrado era. La esperanza de x había dado n más 1 sobre 2. Entonces, menos eso al cuadrado. Menos n más 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso se entiende?
Bueno, o sea, hacemos la cuenta. Tengo un n más 1 acá y voy a tener un n más 1 acá, lo puedo sacar de factor común. N más 1 por 2n más 1 sobre 6 menos n más 1 sobre 4. Sobre 4 porque me queda 2 elevado al cuadrado. N más 1 por... lo más fácil es poner denominador 12. Entonces me queda 4n más 4 menos 3n... 4 no, perdón. 4n más 2 menos 3n menos 3. Así que n más 1 por 4n menos 3n es n, 2 menos 3 es menos 1. 2n menos 1 sobre 12. Y bueno, después si quiero escribirlo un poquito más todavía, n más 1 por n menos 1 es n al cuadrado menos 1. El cuadrado menos 1 dividido 12. O sea que la varianza me está dando n al cuadrado menos 1 dividido 12. Mientras más grande sea el n, digamos, mientras más puntos yo le permita tomar a la variable, más grande va a ser la varianza. Dale, nos vemos entonces. Cualquier cosa, digo, la que viene preguntás o me mandas un mensaje igual y lo conversamos, ¿está? Nos vemos, pase bien.